Muy bien, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien. Bienvenidos, bienvenidas. Muy bien. Probablemente todavía ingresen algunas personas, pero ahorita tenemos 27 participantes, bueno, 26, conmigo 27. Y estamos entonces en la primera sesión de Antropología Filosófica, Grupo Teórico 01T. Muy bien. Vamos a ir al aula digital. Cuando haga cambio de pantallas, probablemente se pierda la imagen por unos segundos. Y disculpen, pero entonces voy a estar preguntando si siguen viendo lo que estoy compartiendo. Porque al cambiar de pantallas en ocasiones ocurre que se pierde la imagen. Bien. ¿Se ve la pantalla que estoy compartiendo? Sí, Sí, mira. Muy bien, gracias. Bien, entonces, ahí alguien tiene el micrófono activado. Gracias. Bien, estamos aquí. Esta es la página general o la página principal del aula digital. Según estuve viendo en el foro de bienvenida, la mayoría de ustedes son de primer ciclo. Entonces, probablemente algunos ya tienen la experiencia de trabajar en estos entornos 100% digitales y otros no. Entonces vamos a compartir algunos aspectos de esto del aula digital. Y principalmente esta sesión es orientada a trabajar con la ruta de aprendizaje. Y si nos da tiempo, entonces vamos a ver lo que hay en la unidad 1 en términos de la primera actividad de aprendizaje. Bien, entonces aquí estamos en la página general y como ustedes ven, aquí está el calendario académico de la asignatura, las fechas de cada una de las unidades y aquí aparecen las videoconferencias en el sentido de enlaces y fechas. Esto en ocasiones se vuelve un poco duplicado, por decirlo así, porque si ustedes se acostumbran y aprenden a estar visitando el calendario, pues eso facilita bastante porque ahí en el calendario les aparecen las fechas de cada una de las sesiones hasta el final del ciclo. Bien, pero también en algunos que han escrito mensajes me han comentado que ya apartaron sus sesiones según el calendario que aparece ahí en el aula digital. Entonces eso es bueno porque ya les ayuda en el caso de algunos que trabajan, pues, y estudian, eso les facilita para poder solicitar permisos o cosas por el estilo. Bien, entonces aquí en la parte de arriba del aula digital está la ruta de aprendizaje. Este es un documento clave para todo el ciclo. Así que creo que en un mensaje les comentaba que hay que descargarlo. Si no lo ha hecho, por favor hágalo. Vamos a ir a la ruta de aprendizaje. Creo que ahí se perdió la imagen. Vamos a volver a compartir. Ahora sí les es visible, ¿verdad? La ruta de aprendizaje. Sí, ya. Sí, Gracias. sí.
Muy bien, ahí está. Bien, entonces aquí ustedes ven la competencia e indicadores de logro. Ustedes saben que todos tenemos capacidades, aptitudes, como dicen algunos. Y esas capacidades o aptitudes, en ocasiones, nos dedicamos a fortalecerlas. Por ejemplo, si yo tengo mucha aptitud o tengo mucha capacidad para los números. Y entonces, cuando uno es niño, dicen los papás, bueno, vamos a fortalecer esa capacidad que tiene el niño y lo vamos a inscribir en cursos para que fortalezca esa capacidad. Pues las capacidades tienen mucho que ver con las competencias. Entonces, cada uno tiene también competencias, son capacidades. Y en ese sentido, la competencia que se busca que ustedes logren en el ciclo es esta, que actúen éticamente ante comportamientos y contextos deshumanizantes, según la visión cristiana de respeto de la persona humana. Y para lograr esa competencia, para alcanzar esa competencia, es que tenemos 3 indicadores de logro. Cada indicador de logro pertenece a una unidad de contenido académico. Entonces, en la primera unidad, que es la que vamos a trabajar ya desde ahora o la próxima semana, el indicador de logro es que ustedes logren identificar los problemas fundamentales de la realidad humana. Fíjense bien, eso es lo que pretendemos alcanzar en la primera unidad para que ustedes vayan acercándose a la competencia que buscamos. Bien, aquí también ya en la página 2 de la ruta de aprendizaje, ustedes pueden ver ahí contactos, dice mensajes mediante aula digital, aparece resaltado en color amarillo, y el correo electrónico. Eso tiene que ver y está en relación con el numeral 7. Vamos a saltar un poquito ese orden, porque lo que intentamos decir con esto es de que lo prioritario en la comunicación entre ustedes y su servidor es de que se utilice el sistema de mensajería del aula digital. Y que el correo electrónico, como dice aquí en el numeral 7 de la página 2, el correo electrónico queda para usarlo cuando hay incapacidades y consultas o situaciones de hospitalización. Ustedes saben que cuando hay incapacidades y consultas, aquí no lo menciona, pero en el reglamento también menciona fallecimientos. Por ejemplo, en el caso de que fallece un familiar, entonces uno tiene que comprobar esa defunción mediante el acta de defunción. O si uno está hospitalizado, hospitalizada, los médicos o cualquier centro de salud le van a extender un documento de incapacidad. Perdón. Entonces, para esos casos queremos dejar el uso del correo electrónico y que la comunicación entonces sea principalmente mediante el aula, mensajes del aula digital. Por eso están resaltados en color. Yo les mandé un mensajito comentando acerca de esto y algunas respondieron enviando la información que se mencionaba ahí. No era tanto ese el objetivo, sino el objetivo es de que como la mensajería es mucha, imagínense solamente ustedes en este grupo son 60 personas. Ahora tenemos el 50% aproximadamente de participantes, pero en total son 60 participantes. Entonces, trabajamos con varios grupos teóricos, en su mayoría de 60 participantes. Y si usted cuando manda un mensaje no menciona su nombre y los apellidos, por lo menos con esa información, nombres y apellidos, y el grupo teórico al que usted pertenece, en este caso es el grupo ANF, Antropología Filosófica 01, si usted no menciona por lo menos esos datos, se hace muy difícil responderle a las inquietudes o a las preguntas que hagan. Porque
igual que ustedes, muchísimos estudiantes están escribiendo. Entonces, por eso se les solicita a todos que cuando manden un mensaje, por favor, coloquen su nombre, los dos apellidos y su grupo teórico. Eso les va a ayudar para que estén recordando siempre su grupo teórico. Si lo manda sin alguno de esos aspectos, mínimamente esos dos que menciono, entonces la respuesta va a ser más lenta. ¿Por qué? Porque entonces hay que buscarlos en las listas de cada uno de los grupos teóricos y eso va a tardar un tiempo. Bien. Entonces, en el numeral 1 se hace énfasis en los términos de que este es un estudio autónomo. O sea que ustedes son los protagonistas, son los actores, las actrices de este estudio. De ustedes depende el avance. Las clases están ahí en el aula digital. Estas son sesiones de asesoría, no son clases, sino que son sesiones de asesoría. Y por eso les pedimos que lean los materiales que están en el aula digital, que los analicen, y con eso muy probablemente surjan consultas, inquietudes de las actividades de conocimiento y de actividades de aprendizaje, o sea, unas evaluadas, otras no. Por otro lado, en el numeral 2 se menciona el sistema Strike Plagiarism. Esto tiene que ver con la copia-pega y el uso de inteligencia artificial. Ustedes pueden ver de que aquí en la universidad no se les restringe el uso de inteligencia artificial, sino que se les ponen parámetros. En el caso de la copia y pega, pues un 20%, porque en ocasiones copiamos y pegamos autores o citas, cosas de ese tipo. Y en el caso del uso de inteligencia artificial, un 40%. Esto porque la inteligencia artificial, si uno la sabe utilizar, pues brinda conocimiento. Entonces no se les niega el uso de la inteligencia artificial, pero se les solicita que no superen esos rangos que están ahí en el numeral 2. Porque al superarlo, entonces tendría, en este caso yo, que buscar al grupo o a los estudiantes para que me expliquen por qué han superado esos porcentajes de copia y pega o de uso de inteligencia artificial. Y eso es un trámite engorroso, tenemos que pedir una reunión, grabarla, ver los documentos, pasarlos por otro escáner, en fin. Entonces, evitémonos ese problema y por eso se les pide en este numeral 2 que es fundamental que en todo el trabajo se evidencie la rigurosidad con la que trabajan ustedes, la originalidad y la creatividad, que desarrollen su pensamiento crítico con aportes nuevos. O sea, que piensen por ustedes mismos, que tengan pensamiento propio y que no piensen o que no dejen que su pensamiento lo tenga, que sea de otras personas, sino que sea el de ustedes. Bien, en el numeral 3 se dice que las actividades van a ser todas evaluadas y tienen que ser presentadas en las fechas establecidas aquí en la ruta de aprendizaje. Ahí les aparecen específicamente esos detalles y que todo se califica con nota base 10. Si se entrega en los próximos 7 días, o sea, si no se entrega en las fechas establecidas, si se entrega en los próximos 7 días con una justificación válida, eso quiere decir hospitalización o problemas de trabajo que deben ser documentados, entonces será con base 8, o sea, ya pierde 2 puntos. Y pasados esos 7 días no se recibe ninguna actividad y la nota registrada va a ser 0. Entonces lean bien ese numeral. El artículo 4 entonces habla acerca de estos detalles. Ahí se cita el artículo 37 del Reglamento General Administrativo Académico en estos casos. Y en el numeral 5 dice que todas las consultas deben ser a través de los canales de comunicación previamente acordados entre los estudiantes y el catedrático. Entonces, ahí otra vez insistirle, ¿verdad? Tiene relación con el numeral 7 y es eso, mensajes desde aula digital, poniendo su nombre, sus 2 apellidos
y el grupo teórico al que pertenece, y después explicar o compartir la duda o la inquietud que tiene. Bien. El numeral 8, los encuentros, la hora de los encuentros, a partir de qué hora se realizarán. Esto tiene un poco de complicaciones en algunos casos, pero por eso está el calendario, porque nosotros en la universidad trabajamos con un espacio que se llama reservas. Y entonces ahí una gran cantidad de profesores tenemos que hacer reservas para horarios de clase. Y entonces cuando uno llega a hacer la reserva, pues eso está saturadísimo y ya no es posible tener una clase en un mismo horario, sino que va cambiando de horarios. Por eso ustedes notan que en el calendario académico aparecen diferentes horarios para las sesiones. Bien, y ya en la página 3 ustedes encuentran dos tablas. Esta tabla primera bastante importante porque en la primera columna les aparecen los números de actividades que vamos a tener. Y aquí aparecen 5 actividades evaluadas o actividades de aprendizaje, como le llamamos. Y en la segunda columna les informa acerca de la fecha, entre cuáles fechas puede entregar la actividad. Y en la tercera se le detalla la actividad que van a entregar y el valor. Y ustedes notan que cada una de las actividades tiene un valor de 20%. Si usted cumple con todas y con calidad académica, entonces tiene el 100%, que significa 10 en la materia. Y aquí está el feedback, o sea, el regreso de las actividades que ustedes mandan para ser evaluadas, para subir notas. Entonces, por ejemplo, si tomamos la primera actividad, ustedes deben entregarla entre el 19 y 24 de febrero. Ahí se va a activar algo que en el aula digital se llama tareas. Es un icono al que ustedes envían este trabajo que se les está solicitando aquí. Y el 2 de marzo es el último día para que yo, en este caso, suba las notas de su trabajo. Claro, primero lo va a recibir en el aula digital, trabajo con comentarios de retroalimentación, y después esa nota se va a subir al portal web, que es otro espacio que no es el aula digital. Y bueno, aquí tiene fechas importantes, por favor revísenla, ahí aparecen las fechas en que hay vacaciones y nuevamente se trabaja ahí el aspecto que tiene que ver con las actividades evaluadas. Y aquí ya en la página 4 ya comenzamos con las actividades de experiencia de aprendizaje. Bien, hasta ahí voy a llegar con la ruta de aprendizaje para ver si ustedes tienen preguntas o comentarios en relación a los temas que hemos desarrollado. Bueno, ya tenemos 40 participantes. Evelyn, buenas noches. Buenas noches, solamente una consulta. Si por algún motivo nosotros no podemos asistir a las sesiones de asesoría, ahí entra la información que usted mencionaba sobre enviar la incapacidad o alguna información o detalles, o son todas obligatorias. No, eso tiene que ver con las actividades evaluadas. Ok. Con las Ok, actividades perfecto. evaluadas. Aquí en las sesiones, lo que se les pide a los estudiantes es que participen y que traten de estar en todas las sesiones. Pero hay dos aspectos. Uno es que entendemos, sabemos, a partir de las inscripciones, que algunos de ustedes, y también lo mencionan ustedes mismos en el foro de bienvenida, algunos estudian y trabajan. Otros solamente estudian. Entonces, ese es un aspecto que tomamos en consideración. Y dos, el otro elemento es de que en esta asignatura específicamente hay un hilo conductor en las sesiones. Porque si ustedes notan, van a ver ahora, desde esta primera sesión estamos trabajando ya con la distribución de los grupos. Ya la tienen ahí en el aula digital, la distribución de grupos. Y comenzamos muy rápidamente con la primera actividad de aprendizaje, que es una actividad evaluada, y en cada sesión
vamos viendo avances de cómo los grupos van avanzando en sus actividades evaluadas de aprendizaje. Entonces, claro, si usted se pierde una sesión y no está por cualquier razón, entonces pierde la oportunidad de interactuar, en este caso con su profesor facilitador, pero también con sus compañeros y compañeras que están trabajando en el grupo esa actividad. Entonces, por eso se les dice, en la medida que sea posible, esté presente en las sesiones virtuales de asesoría, para que no se pierda esa posibilidad de preguntar, de aportar, de compartir y de seguir el hilo conductor que vamos a llevar con las actividades. Como van a ver, la ruta de aprendizaje es bastante clara en cuanto a las actividades, pero también tiene sus bemoles, o sea, tiene algunos aspectos que tenemos que ir aclarando en estas sesiones. Por ejemplo, la primera actividad aparece, creo que en la página 4, la primera actividad, pero tiene que ver con la página 7. Ya vamos a ir a ver eso. Entonces, por eso principalmente. Entonces, los documentos para justificar una ausencia es en el caso de cuando se van a entregar las actividades evaluadas. Por ejemplo, la primera actividad la vamos a entregar entre el 19 y 24 de febrero. Si en esas fechas no entrega usted o su grupo la actividad evaluada, entonces ya entra en riesgo. Pero puede ser que no la enviaron porque uno de ustedes tuvo un fallecimiento de un familiar cercano o estuvo hospitalizado o hospitalizada. Y eso le afectó al grupo, por decir algo. Entonces, si tuvieron un atraso por esos aspectos, entonces tienen que hablar conmigo, buscar una sesión y explicarme, bueno, tuvimos en el grupo una persona que tuvo un accidente, en fin, explicar y enviar los documentos que hacen constar que tuvieron esa dificultad. Entonces, a partir de eso valoramos si esos documentos son admisibles y entonces puede enviar la tarea. Pero ya va con 2 puntos menos. Ya no es nota base 10, sino nota base 8. Y si no lo entrega en los primeros 7 días después del 24 de febrero, en este caso de la primera actividad, entonces ya quedan sin nota. A eso se refiere esa documentación. Ok, muchas gracias. Sí, para servirle. Catherine. Hola, muy buenas noches. Una consulta respecto a eso Sí, buenas noches. a la primera actividad. ¿El ensayo va a ser grupal o cada uno tiene que hacer su propio ensayo? Fíjese que hay ahí ruido, hay interferencia en su sonido. ¿Me escucho? Si pudiera mejorarlo para poder escucharle. Si el ensayo va a ser grupal o Sí. cada uno tiene que hacer su propio ensayo. Eso lo vamos a explicar cuando terminemos de ver lo de la ruta de aprendizaje. Ah, ok. Gracias. Para servirle. ¿Alguien más con el tema de la ruta de aprendizaje o aspectos de los temas de la ruta de aprendizaje? Queda todo claro, entiendo, entonces, lo de la ruta de aprendizaje. En todo caso, si algo recuerdan o se les ocurre más adelante, lo vemos antes de terminar la sesión. Bien, vamos entonces a ver nuevamente el aula digital y vamos a ir a la parte de la unidad 1, donde está la primera actividad de aprendizaje. Por las personas que no han visto dónde está esta información, vamos a compartirla también. Estamos comenzando. Puede ser que algunos todavía no hayan logrado ver esto. Bien. Se ve lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Entonces aquí aparecen las orientaciones para la primera actividad de aprendizaje. Y ustedes, como pueden ver,
después de las orientaciones aparecen ejemplos de tablas. Ya vamos a ver por qué aparecen esos ejemplos. Y vamos a ir entonces a las orientaciones de la primera actividad. ¿Cómo se pierde al cambiar de pantalla? Voy a quitar esto y vamos a poner el documento donde está la ampliación de la primera actividad. Bien. ¿Logran verla? Sí, ¿verdad? Sí, licenciado, no. se mira. Muy bien. Sí, se logra ver. Sí se ve. Muy bien. ¿Alguien tiene abierto su sonido? Por favor, si puede. Gracias. Aquí está, miren. Orientaciones para enviar la parte 1 del proyecto de investigación. Ensayo y experiencia de aprendizaje 3. Miren, aquí 1 y 3. Parte 1, 20%. Está hablando de una modalidad de investigación que tiene 3 partes. Entonces, el ensayo es parte de una investigación que está seccionada en 3 partes. Bien, entonces aquí se les recomienda revisar páginas 4 y 7 de la ruta de aprendizaje. Ahí están en las dos, en la página 4. Y la 7 está explicado cómo vamos a trabajarlo. Pero nosotros siempre acostumbramos poner un documento que sintetiza y une las actividades para que sea más fácil de explicarlas. Bien, entonces aquí dice literal A. Buscar, recoger, sistematizar, tabular la información, datos duros. Aquí ya comenzamos a trabajar en términos de lo que nos pide la asignatura. La asignatura, si ustedes van a la página de bienvenida, encuentran que hay ahí una idea central, que es el ser humano. O sea, la perspectiva de la visión de la antropología filosófica es el ser humano en sus problemáticas, en su entorno, en su vida, cómo desarrolla el ser humano su vida, cómo está su entorno. Eso es una de las ideas principales que aparece ahí en la bienvenida. Y eso nos va a seguir durante todo el ciclo. Todas las actividades van a estar en relación con eso. En este caso, cómo está viviendo o sobreviviendo, o cómo están sobreviviendo, viviendo los seres humanos salvadoreños en específico, en este año 2026, en este mes, o en los 2 meses que vamos a estar trabajando esta primera actividad. Entonces, para ello vamos al numeral 1. Para recoger muestras del sondeo en grupo, utilizar una tabla Excel u otra que les facilite la tabulación de resultados. No es recomendable hacerlo en formato Word, pues no les facilita la tabulación de datos. O sea que van a tabular datos mediante tablas de Excel. Bien, el numeral 2, trabajo personal. Hay una combinación entre trabajo personal y trabajo de grupo. Trabajo personal. Cada estudiante debe hacer 10 entrevistas a manera de conversación con amigos, amigas, conocidos, familiares o vecinos. Esto es un sondeo, así se le llama, es un sondeo de la realidad del Salvador. El sondeo se va a realizar con base en una sola pregunta que se va a hacer o que ustedes la van a hacer a modo de conversación. Esa sola pregunta es: ¿cuáles son los 8 problemas más graves que tiene El Salvador hoy, en enero, febrero del 2026? Ese es un ejemplo. Usted le puede cambiar a esa pregunta algunas palabras, con la forma que usted habla. Cuando se acerque a cada una de las personas, puede ver cómo le plantea esa pregunta. Por ejemplo, va donde una vecina, donde un vecino, y le dice: mire, dicen que me han dejado esta tarea en la universidad y quisiera preguntarle a usted
¿Cuáles usted cree que son los 8 problemas más importantes que tiene El Salvador ahora en este mes, este año que estamos iniciando? Bien, con solo esa pregunta es que usted va a ir completando su responsabilidad personal. No se le recomienda ir más allá de los entornos conocidos. ¿Por qué? Porque hemos tenido dificultades con personas que se van más allá de los entornos conocidos y tienen dificultades diversas. Y después tenemos problemas. Entonces, por eso aparece esa recomendación. En los resultados se incluye cada estudiante. O sea, hacer 10 entrevistas, pues una en la que se incluye cada uno de ustedes, proporcionando su opinión personal acerca de las 8 problemáticas que están intentando encontrar. Aquellas de mayor relevancia. ¿Por qué? Porque puede ser que alguien les diga, no, no son 8 problemas, son 15 o son 20 o son 25. Ah, bueno, déjelo hablar. Y le pregunta después, bueno, y de todas esas, ¿cuáles son las 8 que usted considera más importantes? Bien. Estos resultados deben de vaciarse, o sea, llevarse a una tabla de Excel personal. O sea, cada estudiante va a hacer esas entrevistas y va a tener una tabla de Excel personal. Ahí van a ver el ejemplo en el aula digital de esa tablita. Y ahí va a vaciar los resultados de esas 10 entrevistas, incluyéndose él o ella en esa tablita. Sí, diga, alguien está ahí levantando la mano. Yo, ahí en la orientación dice con 11 entrevistas serían 10 de las diferentes personas y la de nosotros o solamente 10 Exacto. y ahí incluidos nosotros. Así es, 10 de diferentes personas y usted, 11. Con un total de 11 entonces. Sí, así es. Va, Sí. perfecto, solamente eso. Muy bien. Entonces, esos resultados de las 10 entrevistas que usted hace, cada uno de ustedes hace, deben vaciarlos en la tabla personal. Y cuando ya tiene eso vaciado, cada estudiante debe entregar el resultado del trabajo personal al coordinador o coordinadora de su grupo. Ya vamos a ir más adelante, vamos a hablar sobre eso. Esta persona u otra de las que ustedes designen o se autodesignen va a tener que hacer la concentración y tabulación del grupo. O sea que a esa persona ustedes le van a entregar, creo que son 6 integrantes en cada grupo. Los 6 estudiantes le van a entregar a esa persona, mira, aquí ya están tabuladas mis tablas, y esa persona va a tener que tabular las 6 tablas y hacer un solo consolidado. Ahí una tabla con un solo consolidado. Ya allá en el aula digital está el ejemplo de eso. Vamos a ver. Debe incluir en esa información los lugares en los que conversó, en que entrevistaron a las personas, barrios, colonias, comunidades mayores, dice, o sea, un gran barrio o comunidades de fe, mercados, vendedores ambulantes, clubes de deportes u otras asociaciones. Cualquiera de esos ambientes que están en su entorno, o a lo mejor usted tiene otros entornos, entonces inclúyalo ahí. También debe incluir la información del rango económico de las personas con las que conversó. Por ejemplo, salarios o nivel económico de los entrevistados. Rango de edad de los entrevistados. Este puede ser entre 15 y 80 años. Puede incluir a sus abuelos, abuelas, y se les recomienda ser muy respetuosos y cuidadosos con las preguntas acerca de la economía y la edad. En el sentido de economía es en relación a los salarios. No siempre estamos dispuestos o dispuestas a decir cuánto estamos ganando o la edad que tenemos. Entonces hay que ser respetuosos. Bien, ahí está el literal B. Y aquí pasamos a los datos blandos. Aquellos son los datos duros en el sentido de que hay un número de personas entrevistadas y hay resultados específicos. Son como parte de una estadística. Sí, diga. Hola, buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. ¿Verdad que puede variar, por ejemplo, porque ahí define exactamente 8 problemáticas? Pero lo que usted menciona, que
Recordemos que cada quien tiene un sueldo diferente, una vida diferente, ¿verdad? En Ujú. en muchas situaciones, entonces Así es. habría problema que llegue a cambiar, porque hay gente también que le cuesta expresarse un poquito, entonces Sí. podría llegar a cambiar el número de problemáticas, por decir así. No, o sea, las problemáticas que le pueden presentar, como decía hace un momento, pueden ser muchísimas. Pero usted tiene que hacer el trabajo de seleccionar dentro de toda la entrevista que haga cuáles son las 8 más mencionadas. Ok, perfecto, Sí. gracias. Independientemente del ámbito o de la clase social a la que usted esté entrevistando. Bien, esos son los datos duros. Sí, diga. Hola, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Solo una consulta. En el Sí. caso que, digamos, se diera la ocasión de que la persona entrevistada no nos quisiera dar el dato de su economía o ya sea de su edad, ¿cómo haríamos en ese caso? Lo menciona. Dice, no quiso compartir ese dato. Ok, muchísimas gracias. Sí. Ahí está otra persona. Daisy. Buenas noches, licenciado. Sí, yo tenía una Diga. consulta. Sí. Normalmente, como casi todos somos, en su mayoría somos clase obrera, ¿verdad? Entonces Ujú. casi todos vamos a decir un mismo, por lo menos una o dos se van a repetir, como la economía, que las cosas están muy caras, me imagino yo, ¿verdad? Porque es lo que Ujú. más habla la gente. No sé si Ujú. sería un problema si se repite la misma respuesta, pero con diferentes palabras, como me la ha indicado la persona entrevistada. ¿Tendría algún problema si se repite de No, las no, 8 no. problemáticas? No, Ah, ok. no. A eso se le llama frecuencia. Por eso se llaman tablas de frecuencia las que vamos a utilizar. Porque, Perfecto. por ejemplo, usted entrevistó a las 8 y los 8 le dijeron, o los 8 priorizan la misma problemática. Esa la va a colocar Ujú. en el primer numeral. Esa es la que más mencionaron, a lo mejor los 8, o 7, o 6. Sí, ¿Sí? Y los otros mencionaron otras. Entonces, en orden descendente va a ordenar la siguiente, según cómo se las mencionaron. ¿Sí? Muy perfecto. bien, Gracias, licenciado. para servirle. Entonces, esos son, decía, los datos duros. ¿Ve? Sí, quería preguntar algo más, Daisy. No, No, yo no. En este momento bajo allá, la mano. bueno. Gracias. Sí, pues nada. Inferir, dice. Analizar los datos duros para pasar a los datos blandos. Los datos duros son aquellos, ¿ve? Los que vamos a tener en estadística. Y los datos blandos ya vienen con la inferencia, o sea, lo que interpretamos o lo que ustedes van a interpretar en su grupo. Con los resultados que obtenga de la tabulación grupal, obtendrán 8 problemáticas. Con esos resultados, y ahí de esas 8 problemáticas, la primera línea de la tabla, ahí se coloca la principal, ¿no? Y, como decía, en orden descendente, las otras que aparezcan. Ah, bueno, si todas las personas dijeron la misma y es la 8, entonces, ni modo, ¿va? Esa es la que aparece. Con los resultados que obtengan de la tabulación grupal obtendrán 8 problemáticas. Con esos resultados elaboran como grupo un breve ensayo, interpretando la realidad partiendo de las 8 problemáticas que resultaron del sorteo, priorizando uno de ellos. Por eso es que se les recomienda que en la primera línea se coloque la principal, la que más tiene frecuencias de mención. Y entonces dicen, vean el ensayo, bueno, nosotros hicimos la investigación en estos lugares con personas de estas y estas edades y la problemática más que tuvo más frecuencia fue tal. Y de esas, la principal fue esta. Y comienzan entonces a desarrollar su interpretación acerca de esa principal, la que más frecuencia tiene. Extensión de ese breve ensayo, máximo una página, aproximadamente 550 palabras. Incluir al final del ensayo una fotografía del grupo trabajando. Entonces, quiere decir que el trabajo individual es el que va a hacer cada una entrevistando. Terminado ese trabajo individual, todo el trabajo que sigue es de grupo.
incluyendo el ensayo. 4. La persona coordinadora del grupo al final del ensayo debe redactar un párrafo breve evidenciando y dando fe de la participación de todas las personas del grupo. Hay personas que cuando se dejan estas investigaciones, lo que hacen es una tablita, ponen el nombre de los participantes del grupo y le ponen un porcentaje. Y hay mucha conciencia, vean, hay mucha conciencia en los grupos y dicen, bueno, tal persona participó 25%. Otro 50%, otro 100% y otro 0%. Y así lo colocan. Eso es muy bueno porque nadie va cargando a nadie. Cada quien tiene que aportar y hacer su trabajo. Fecha límite, último día de entrega, 24 de febrero del 2026. Se va a activar, decía al inicio, un icono que se llama tareas en el aula digital. Yo les voy a avisar, tengo la costumbre de avisarles cuando eso ya está listo. 5. Enviar parte 1 del proyecto de investigación. Tabla tabulada, breve ensayo al icono tareas que se habilitará en unidad 1. Tareas. Lo envía solamente una persona de cada grupo. La coordinadora o el coordinador. Enviar documentos. Se supone que lo que envía la tabla es en Excel. Y la tabla tabulada en formato Word, no en PDF, por favor. En formato Word el ensayo. Recomendación general, distribuirse responsabilidades dentro del grupo, por ejemplo. Y aquí se les da un ejemplo de cómo pueden distribuir responsabilidades dentro del grupo. Pero eso queda a juicio de cada grupo. Pueden ponerle los nombres que ustedes quieran, pero siempre, por favor, nombren un coordinador y una coordinadora. O una coordinadora, perdón. Y el resto, pues ahí ustedes ven qué nombre le colocan a cada una de las funciones que va a desempeñar cada una de los estudiantes. Bien, voy a dejar este documento, que ya se nos está acercando la hora de cierre, y vamos a ir de nuevo al aula digital. Ven, esto nos queda pendiente la otra semana, tenemos que seguir, ver cómo ya han avanzado, qué otras dudas tienen, en fin, esto así es. Vamos a ver. Ahí en el aula digital, debajo de ese documento, encuentran estas imágenes. Aquí está un ejemplo que utilizó un grupo acerca de la tabla personal, la que puede utilizar cada estudiante. 8 problemáticas. Aquí en esta primera línea se coloca la de más frecuencia y la de menos frecuencia subsiguientemente. Número de personas, lugar de entrevista, rango económico, rango etario. Cuando vayan ya a hacer la tabla de grupo, hay que hacer un consolidado de todo esto. ¿Qué número de personas entrevistó el grupo? ¿Cuáles fueron los lugares de la entrevista? Porque a lo mejor 2 o 3 investigaron, por ejemplo, Soyapango, hicieron ahí. Hay que mencionar ahí. Ya en el consolidado quedan el rango económico y el rango etario. Bien. Vamos a ver la otra imagen. Esto se manda en un solo documento de Excel. Aquí están separados porque son imágenes. Pero ustedes saben que Excel tiene lo que se llama libros, que son páginas. Entonces se envía un solo Excel y en cada página una tablita de estas. Sí, digan. Cristel. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Si quisiéramos detallar más el tabulado personal, lo podríamos hacer así como por persona entrevistada. Sí, sí, ustedes pueden detallarlo. Eso no es Ok. problema. Aquella tabla solo va como ejemplo. Bueno, gracias. Igualmente, esta tabla es otro ejemplo. Solo para ir teniendo una idea. Aquí, este es otro ejemplo de tabla. Este es un ejemplo de tabla ya de muestra del grupo. Este grupo, aquí
registró, aquí en este fila donde tengo el cursor ahorita, pusieron el nombre de cada uno de los estudiantes. En el azulito, en el naranja, el verde, y detallaron cada una. Este ya es un informe grupal. Aquí colocaron porcentaje de muestreo por alumno. Y aquí integrante, encuestados, porcentaje de encuestados y un porcentaje del muestreo. Este es otro ejemplo que ahí les va a quedar. Voy a dejar este y vamos a ver la otra. Este es otro ejemplo de otra hojita del mismo Excel. Quienes saben trabajar Excel saben esto, por eso en los grupos esperamos que alguno sepa y si no, pues hay que aprender a hacerlo. Aquí está, miren. En otro libro colocaron los nombres de estudiantes. Estas fueron las tablas que cada uno de los estudiantes entregó. La persona encargada hizo esto. Para entregarlo ya. Esto es la evidencia del trabajo de grupo. En este caso era un grupo de 6 personas y trabajaron 5. Aquí está la evidencia de la muestra. Bien, y ahí hay otro ejemplo más, otra imagen donde se muestra cómo hacer una gráfica también de grupo. Muy bien, hasta ahí voy a quedarme yo, ya nos queda poco tiempo. ¿Alguna pregunta, comentario, inquietudes? ¿Todo clarísimo? Yo creo que todo claro, licenciado. Bueno, primero Dios que así sea. En todo caso, nos vemos la próxima semana. Sí, diga, Denis. Perdón, licenciado, el rango económico tiene que ser mensual. Sí, puede detallarlo. No, no necesariamente. Miren, ese detalle como el detalle de las edades es complicado. Entonces, si quiere decírselo mensualmente, o a lo mejor le dice, no, yo te voy a dar el dato del año, cuánto gano al año. O si es muy pobre, le va a decir, bueno, yo ni sé cuánto gano cada semana. Eso depende de cada persona. Ok, gracias. Sí. Así es la cosa. Muy bien. Entonces, antes de irnos, solo recordar la próxima semana, las frecuencias de estas reuniones son quincenales. Pero en este inicio del ciclo tenemos 2 reuniones que quedaron una semana seguidita de la otra. La próxima reunión va a ser el día 30 de enero, siempre a la misma hora, a las 18:30. 30 de enero a las 18:30. Aquí vamos a estar. Esperamos de que este trabajo hay que entregarlo entre el 19 y el 24 de febrero. Estamos a un mes. 4 semanas aproximadamente. Ya la otra, ya solo van a quedar 3 semanas. Entonces la otra, ojalá ya tengan avances para que podamos dilucidarlos aquí en la sesión y que ya puedan avanzar, porque después nos vamos a ver a los 15 días. Ahora bien, si ustedes durante esos 15 días, alguno de los grupos necesita una asesoría acerca de lo que está elaborando, con 24 horas de anticipación envíe su mensaje al aula digital con los datos que ya mencioné desde el inicio y solicitan una asesoría específica para ver cómo van desarrollando el trabajo. ¿Sí? Ok, Y muchas gracias. No se olviden de consultar los materiales de estudio, que por ejemplo, cuando elaboren el ensayo, hay que hacerlo con la terminología de la antropología filosófica. Si no ha leído los materiales, difícilmente va a lograr ubicar ese lenguaje en sus documentos de evaluación. Muy bien, para servirles. Feliz noche, buen descanso. Feliz noche, Muchas gracias. licenciado. Buenas noches a todos. Buenas noches. Feliz noche. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Buenas noches, buen noches. fin de semana. Gracias. Feliz noche.
Feliz noche, buen fin de semana. Gracias. Mucho gusto. Hasta pronto. Chao, chao. Bravo. A ustedes. Mucho gusto. Buen descanso. Buen fin de semana. Hasta pronto.